llevo ya más de 2 meses con el Poco X6 Pro y en este video les voy a contar 3 cosas que no suelen decir la mayoría de canales de tecnología sobre este. Cosas que muy probablemente te interese saber en caso de que planees comprarlo o si ya lo hiciste. Lo primero es que estamos frente al digno sucesor de lo que fue el épico Poco X3 Pro. Este teléfono que también tengo acá. Por cierto, déjenme saber en los comentarios si les gustaría que hiciera una comparativa. O si modificamos el X3 Pro y le quitamos MIUI. Pero como que el X6 Pro viene siendo el sucesor del X3 Pro si también se lanzaron 2 generaciones entre medio, el X4 y el X5 con sus respectivas versiones Pro. Bueno, pues esas no llegaron ni a los talones de lo que había sido aquel dispositivo. Se los explico. Este modelo, lanzado en marzo del 2021, destacó principalmente por su impresionante rendimiento gracias al procesador Snapdragon 860 de Qualcomm. En palabras más sencillas, hablamos de un teléfono que para su época fue excepcionalmente rápido, muy potente. Además de contar con una batería de larga duración cuya capacidad es de unos 5160 mAh y una pantalla con tasa de refresco de hasta 120 Hz, algo que ni siquiera tienen a día de hoy teléfonos como el iPhone 15 Plus. Así que imagínense lo adelantados que estaban en el 2021. Pero aparte de todo esto, el X3 Pro era sobre todo un calidad-precio nato. Ya saben, el famoso gama alta a precio de gama media. Este fue uno de los primeros dispositivos que empezaron a poner eso de moda. Tan solo unos cuantos meses después de su lanzamiento ya había vendido más de 8 millones de unidades. Lo que quiere decir que desde marzo hasta junio del 2021, tan solo en este breve periodo de tiempo, Xiaomi ganó más de 2.000 millones de dólares con las ventas de este dispositivo. Algo impresionante si tenemos en cuenta que la facturación total de la compañía para ese año fueron 51.000 millones de dólares. Es decir que aproximadamente el 4% de todos los ingresos de la compañía para ese año provinieron de un solo modelo. Y eso que lanzan cientos y cientos al mercado. Háganse una idea. Luego, unos 11 meses después, en febrero del 2022, llegó al mercado el Poco X4 Pro, y aunque ofrecía ciertas mejoras en algunos aspectos, no logró alcanzar el mismo nivel de rendimiento. Equipado con el chipset Snapdragon 695, el X4 Pro tenía una puntuación Antutu de alrededor de 391.000 puntos, que para que se hagan una idea, normalmente el X3 Pro estaba alrededor de 500.000. Y eso significó no un avance, sino en realidad un retroceso en lo que a potencia se refiere. Y aunque su cámara principal fuese de 108 megapíxeles, estas mejoras no compensaron la diferencia tan brutal de rendimiento en comparación con el X3 Pro, lo que causó serias limitaciones al momento de ejecutar juegos intensos. Justamente lo contrario a lo que ocurrió con la generación anterior, pues el X3 Pro destacaba más que todo por potencia. De ahí en febrero del 2023 llegó el X5 Pro, unos 22 meses después del X3 Pro. Mejoró algunos aspectos respecto al X4 Pro utilizando un chipset ligeramente más potente, el Snapdragon 778G, que llegaba a ser potente pero aún seguía sin alcanzar el X3 Pro. Prueba de ello es que en Antutu apenas si superaba los 545.000 puntos, mientras que ya para esa época, con las optimizaciones correspondientes que llegaron con las actualizaciones, el X3 Pro pasaba sin problemas de los 550.000. Es decir, aún con otro procesador, el X5 Pro fue insuficiente para considerarse un verdadero sucesor. Y aunque mejoró a nivel estético y a nivel de cámaras, el cambio que muchos esperaban no llegó. No fue sino hasta 2024 cuando llegó el X6 Pro, 36 meses después del X3 Pro original. Aquí sí vimos el MediaTek Dimensity 8300 Ultra en todo su esplendor, proporcionando un rendimiento increíble que supera 1.200.000 puntos en el benchmark Antutu, lo que establece un nuevo estándar en su categoría. Y es que no solo superó a sus predecesores, sino también a toda su competencia. De esto no he visto a casi nadie hablar en los reviews o unboxings que han hecho. Y es que al final del día la mayoría de canales de tecnología no son más que periodistas que simplemente hacen publicidad de los nuevos productos que salen y no personas realmente apasionadas por el tema, pero de eso hablamos luego. Así las cosas, entonces, ¿qué implica que sea el digno sucesor del X3 Pro? ¿Acaso también llegará a tener los mismos problemas de este? Bueno, la verdad es que eso de momento no se sabe, aunque todo parece indicar que no. A decir verdad, lo que nos dice esto es que Xiaomi volvió al camino que nunca debió perder. Luego de 2 generaciones con cambios meramente estéticos, en este sí que se lucieron.
Aunque claro, esto no significa que sea perfecto, lo que de hecho me lleva a la segunda cosa que no te dicen sobre el Poco X6 Pro, la cual en este caso es negativa. Para ser justos, quiero aclarar que no se trata de un defecto exclusivo de este teléfono, sino que en realidad es más algo común en la mayoría de celulares del mismo rango. En ocasiones las empresas hacen cosas irracionales, cosas que realmente no tienen mucho sentido pero que de cierta manera les funcionan. Y aunque son rentables para ellos, a decir verdad no es como que sean necesariamente buenas para nosotros como consumidores. Algo de lo que casi nunca he visto que hablen los canales que se dedican a hacer unboxings y reviews, claro, porque les dejan de regalar los celulares o los dejan de invitar a eventos. Aquí como somos y hemos sido siempre completamente objetivos, imparciales e independientes, vamos a hablar de eso. Desde hace algunos años, la industria de los teléfonos móviles ha experimentado una evolución constante en cuanto a diseño y las especificaciones de las cámaras. Esta tendencia comenzó a ganar tracción a mediados de la década del 2010, cuando los fabricantes empezaron a competir no solo en la calidad de sus cámaras, sino también en la cantidad. Pero ¿por qué se le empezó a dar tanta importancia al número de lentes y qué tan relevante es realmente esta característica? Pues bien, el punto de inflexión en la carrera por las cámaras múltiples comenzó con el lanzamiento del iPhone 7 Plus en el 2016. Este introdujo una configuración de doble cámara. Apple destacó las capacidades mejoradas del zoom óptico y los efectos de profundidad de campo que esta configuración permitía, permitiendo una nueva expectativa entre los consumidores sobre lo que sus teléfonos podían hacer. Otros fabricantes como Samsung, Huawei y Xiaomi rápidamente adoptaron y ampliaron esta tendencia, añadiendo incluso más lentes para diferenciarse en un mercado tan competitivo. Llegamos incluso a ver esta aberración. Para muchos consumidores, más cámaras significaban mejores fotos. Este es un concepto relativamente fácil de vender, ya que la lógica de más es mejor resuena con muchos compradores. Los fabricantes se aprovecharon de esta percepción utilizando términos técnicos y especificaciones impresionantes en sus campañas de marketing, lo que a su vez creó una demanda de teléfonos con múltiples lentes, independientemente de si cada uno de estos realmente añadía un valor a la experiencia fotográfica. Para los del barrio comenzaron a hablar paja, a vender humo, a decir que más cámaras significaba mejor, aunque no directamente, sino haciéndolo entender mediante campañas publicitarias y de influencers comprados. Esto funcionó tanto pero tanto que forzó a que los fabricantes incluyeran cada vez más lentes, aunque en realidad el 99% del tiempo utilicemos solo uno. La calidad de las fotos depende de muchos factores, incluidos el tamaño del sensor, la apertura del lente, el procesamiento de imágenes y sobre todo la integración del software. Un teléfono con una cámara de 12 megapíxeles de alta calidad puede producir mejores resultados que uno con varias cámaras de baja calidad. Por ejemplo, un lente macro de 2 megapíxeles como el incluido en el Poco X6 Pro es a menudo inútil. El uso de múltiples cámaras se ha convertido en una estrategia de marketing efectiva. Las cámaras adicionales a menudo incluyen lentes macro o sensores de profundidad que en teoría deberían mejorar la versatilidad del dispositivo. Sin embargo, muchos de estos lentes adicionales no tienen un impacto real en la calidad general de la imagen. En realidad son utilizados principalmente para inflar la hoja de especificaciones del dispositivo, algo que le encanta muchísimo a las marcas hoy en día. Pero al diablo con esto, ¿a quién le importan las cámaras en un dispositivo enfocado principalmente en el gaming, verdad? Pues bien, la tercera cosa que he comprobado por mí mismo luego de tener más de 2 meses el Poco X6 Pro es que quizá no sea la mejor opción en cuanto a rendimiento. Y ojo que con esto no quiero decir que sea malo o que sea lento, para nada. Lo que quiero decir es que no estamos frente al teléfono más potente del mercado como algunos quieren creer. Obviamente para su precio nos da mucho más de la cuenta, pero yo que compré también el Poco F6 por ejemplo, les puedo decir que ese lo supera. Y ojo que ambos los adquirí al mismo precio. De hecho, te invito a que veas la comparativa que te dejo arriba a la derecha en una tarjeta y abajo en la descripción o en el comentario fijado para que lo entiendas bien. Aún con esto, seguiría recomendando 1000 veces el Poco X6 Pro, ya que a decir verdad me parece un excelente dispositivo. ¿Qué piensas tú? Déjamelo saber en los comentarios. Eso sería todo por ahora, nos vemos luego, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros 2 videos que te dejo por aquí. Chao.